Sin Cristo nada puede hacer. Lo que te quiero hacer entender, de nada vale que tú aparentas de que pecas poco, pero poco amas. Lo que te quiero hacer entender, Simón, que el evangelio de Jesucristo consiste en el amor, en la misericordia y en el perdón. ¿Para qué, amado? Para que haya una restauración, porque Jesucristo no vino a buscar a los sanos, Jesucristo vino a buscar a los enfermos para darles sanidad del alma. Jesucristo no vino a buscar a los justos, Jesucristo vino a buscar a los injustos para él perfeccionarlo. Alguien dice amén, por favor. Lo que te quiero hablar del evangelio de Cristo es que el evangelio de Cristo somos salvos por su gracia, porque por gracia es que somos salvos. Y lo que Jesucristo le estaba diciendo a Simón el fariseo era que nosotros no podemos ser como ellos, nosotros tenemos que ser diferentes. Hay gente que tiene a Jesús en su casa y lo menos que hace es atenderlo. Hay gente que tiene que aprender a valorar lo que está en casa. ¿Alguien está aquí, por favor? ¿Sabe por qué, amado? Porque el que había invitado a Jesús no lo estaba atendiendo, pero la que no era invitada fue el que atendió a nuestro Señor Jesucristo. Esto me hace entender, amado, que aquí hay gente que tiene que valorar lo que está en casa, porque si tú no valoras lo que está en casa, entonces los que están allá afuera va a valorar lo que está aquí adentro. ¿Alguien está aquí, por favor? Esto me hace entender, amado, que si Dios te entregó una posición, si Dios te entregó un liderazgo, si Dios te entregó una honra, valora la honra que Dios te entrega, porque hay gente que está allá afuera que quisiera tener lo que tú tienes adentro a su nombre. Alabamos. Dice la Biblia que cuando Jesucristo ve a esta pecadora, Jesucristo le estaba enseñando algo a Simón. Por eso que quiero revelarle este misterio. Cuando usted empieza a ver quién era Simón el fariseo, el escritor de Marcos lo relata como Simón el leproso. ¿Por qué lo relata como Simón el leproso? Porque Simón el leproso era una persona en la cual en un tiempo tenía lepra, pero en otro tiempo Jesucristo le montó la mano y la lepra se le quitó. ¿Y sabes qué es lo que te quiero revelar con esto? Que así hay gente que está dentro del pueblo, gente que en un tiempo estaba leprosa, y cuando Jesucristo se le revela, la lepra se le quita a través de la posición de mano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aprende a reconocer lo que tú eras antes y lo que eres ahorita. Hay gente que cuando nunca tuvo nada, ellos eran los más humildes y eran los más sumisos, pero después que se le dio posición, después que se le dio cargo, entonces se enaltecieron y después le sale la lepra. Su nombre, gloria. Lo que Jesús le estaba enseñando, aprende a entender de a dónde Dios te sacó. Aprende a entender que cuando tú no eras nadie, tú me decías, Señor, sáname. Tú me decías, Señor, no quiero seguir con esta lepra. Jesucristo te sanó, te restauró, te libertó y también te puso en lugares de honra. Ahora, ¿por qué te la quieres de más que los demás? Aprende a reconocer de a dónde Dios te sacó. Acuérdate que la posición que tú tienes es porque a Cristo le plació. A su nombre. Alabamos a Dios. Sí, porque hay gente que ya no reconoce de a dónde el Dios lo sacó. Hay gente que no se acuerda, aleluya, quién fue el que lo restauró. Porque cuando ellos no eran nadie, eran los más sumisos, eran los más servidores, eran los que atendían la casa de Dios. Pero después que ellos tomaron la iniciativa de cometer una falta, entonces ellos se descarriaron. Después que ellos se descarriaron, entonces tuvo que venir el pecador que ellos un tiempo señalaron, criticaron, fue el que Dios usó para levantarlo y para restaurarlo. Esto me hace entender, amado, que Jesucristo le estaba enseñando que así como yo tuve misericordia contigo, así también quiero que tengas misericordia con otros. Porque el evangelio de Jesucristo consiste en que nosotros fuimos llamados no a señalar, nosotros no fuimos llamados a criticar ni a murmurar a nadie. Nosotros fuimos llamados de ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo.
Esto me hace entender, amado, que nosotros fuimos llamados a rescatar almas, a rescatar vidas, a romper los parámetros humanos y salvar las almas que se están perdiendo. ¿A quien dice amén, por favor? ¡A su nombre! Alabado sea Dios. Escúchame bien. Y yo quiero que usted entienda esto. En una oportunidad había un hombre que conocí, un hombre que era dueño de un parque, pastor. Y el hombre que era dueño de un parque era un hombre en el cual tenía muchos bienes, mucho dinero. Pero el hombre toma la iniciativa, aleluya, en su parque, poner en pocas palabras un letrero. Y el letrero que puso en el parque fue un letrero que decía: prohibido la entrada de vehículos. En pocas palabras, el hombre estaba poniendo una norma. El hombre estaba poniendo en pocas palabras, aleluya, algo que representaba que para ahí nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque era algo establecido por el dueño. Y cuando algo establecido por el dueño, todo el mundo tiene que cantar lo que está escrito a su nombre, gloria. Y el hombre, cuando pone prohibido la entrada de vehículos, acontece que en medio del parque acontece un accidente. Y el accidente que acontece era que una niña se salió, aleluya, de la silla voladora y cayó en un estado crítico, que estaba agonizando. Cuando la niña cae, aleluya, en un estado de agonizando, el dueño del parque escucha la noticia que se había salido una niña de la silla voladora. El dueño del parque empieza a preocuparse. El papá y la mamá de la niña empiezan a desesperarse. Cuando llegan a ver a la niña estaba en un estado de coma, que se estaba muriendo. El papá y la mamá empiezan a pegar gritos, empiezan a desesperarse, empiezan a correr para allá y para acá, hasta que llegan al punto de llamar al dueño del parque y le dice: usted es el dueño del parque. Sí, yo necesito que usted ayude, aleluya, porque nosotros tenemos una niña que se salió del columpio y está allá, en pocas palabras, agonizando, se está allá, en pocas palabras, muriendo. El dueño del parque se desespera y empieza a meditar qué iba a hacer. ¿Sabes qué hace el dueño del parque? Se salió del parque, y cuando se sale del parque se para en la vía, y cuando se para en la vía toma la iniciativa de agarrar, aleluya, y de parar una ambulancia. Cuando el hombre para la ambulancia, le dice: necesito que me ayude, porque en el parque en el cual yo soy el dueño, allá hay una muchacha que está al borde de la muerte, y yo necesito que por favor me auxilie. El dueño del parque se monta en la ambulancia. La ambulancia, cuando llega al parque, el hombre que estaba manejando la ambulancia le dice al dueño del parque: mira, pero ahí hay un letrero que dice prohibido la entrada de vehículos. El dueño del parque le dice: no te preocupes por eso, porque yo soy el dueño y yo hago lo que quiero en mi parque. En pocas palabras, el hombre había rompido la norma que había establecido. ¿Por qué rompió la norma? Porque había una preocupación de alguien que se estaba muriendo. El hombre abre el parque. Cuando la ambulancia entra en el parque, lo primero que salen los paramédicos, empiezan a ver a la niña. Los paramédicos toman la iniciativa de darle los auxilios, agarran a la muchacha que estaba al borde de la muerte y la montan en ambulancia. El hombre del parque se monta, los familiares de la muchacha se montan, y cuando se monta la llevan a una clínica con la finalidad de darle vida a lo que estaba a punto de morirse. Esto me hace entender, amado, que si el dueño del parque rompió la norma que estaba establecida, que decía prohibido la entrada de vehículos, cuanto más nuestro Señor Jesucristo, que está viendo a alguien que está al borde de la muerte, y sabe que dice Cristo: apártate, ley, que llegó la gracia, apártate, porque aquí no caminamos por normas humanas, aquí no caminamos por mandamientos de hombres, aquí caminamos con la finalidad de salvar lo que se está muriendo, con la finalidad de salvar lo que está agonizando. Que te quiero decir que el dueño del parque ha llegado en esta noche para dar, aleluya, aleluya, aleluya. Póngase de pie, por favor.